Saludos clase, soy el profesor Juan Fernando Graterol. En esta clase vamos a hablar sobre un tema muy importante que son los primeros auxilios para víctimas de quemaduras. Recordemos que las quemaduras son uno de los accidentes más comunes en el ámbito doméstico y muchas veces también en el ámbito laboral. Se estima que entre el 60 y 80% de los casos de quemaduras ocurren en las casas, en el ámbito doméstico. La quemadura ya sea por contacto con líquidos como agua caliente o aceite, o por sólidos calientes como la estufa. También hay muchos casos de víctimas de quemadura en ámbitos laborales. Las personas que trabajan en plantas eléctricas, en fábricas, corren el riesgo de, de sufrir este tipo de lesiones. Así que comencemos por hablar qué es exactamente una quemadura. Las quemaduras son lesiones, lesiones abrasivas de la piel que se producen por contacto con el calor o por contacto con una sustancia química, o puede ser también contacto con un cable eléctrico que genere un daño abrasivo en la piel que puede ocasionar mucho dolor y que puede ser bastante peligroso. ¿Cómo se califican las quemaduras? Se califican de acuerdo al grado, el nivel de gravedad con la que la víctima haya sufrido esta lesión. La primera tipo de quemadura es la quemadura del primer grado o la quemadura leve, que afecta solo la capa externa de la piel, lo que conocemos como la epidermis. Eh, es fácil identificar este tipo de quemadura, se observa enrojecimiento, un dolor leve y también hinchazón. Eh, puede ser Este tipo de quemaduras puede ser ocasionada por la exposición larga al sol, quemaduras por objetos calientes o por objetos sólidos calientes o por objetos líquidos o por sustancias líquidas calientes, como puede ser el agua o el aceite. Este tipo de quemadura es la más común de las tres. El segundo tipo de quemadura es la quemadura de segundo grado. Afecta tanto la capa externa, lo que conocemos como la epidermis, como la capa interna de la piel, la dermis. Al ocurrir este tipo de quemaduras podemos observar enrojecimiento, un dolor más intenso, un dolor intenso, hinchazón y formación de ampollas. Cuando ocurre formación de ampollas estamos hablando de una quemadura de segundo grado que requiere un tratamiento distinto al del primer grado, como veremos más adelante. Y por último existen las quemaduras de tercer grado, las quemaduras graves. Estas afectan todas las capas de la piel, incluyendo tejidos subyacentes como músculos e incluso en algunos casos huesos. La quemadura llega al hueso. Puede haber áreas carbonizadas, coloración blanca o negra, daño nervioso que podría resultar en la pérdida de sensación en la zona afectada. Es un daño total y es la quemadura más peligrosa. Esta se da por lesiones graves por fuego, productos químicos corrosivos o electricidad. Esta es la más grave de las tres y ya veremos cómo tratar cada una de ellas. ¿Qué hacer en caso de quemadura? Lo primero que podemos hacer en cualquier de estos casos es pedir ayuda, llamar a emergencias según sea el caso. Pero es muy importante asegurar a la persona quemada
tranquilizarla y buscar la manera de cortar el calor que produce la quemadura. Para esto no vamos a aplicar hielo directamente. Es un error muy común que se comete y que puede afectar mucho la herida, incluso generar infección. De manera que no vamos a aplicar eh, hielo directamente sobre la herida, sino que la vamos a lavar con agua fría. Vamos a aplicar agua fría según sea el caso para cortar el calor. Esto es uno de los primeros pasos que debemos dar, pero varían según la gravedad de la lesión, de la quemadura. ¿Qué podemos hacer en las quemaduras de primer grado, que son las más comunes y son las que ocurren en el hogar? Lo primero que se debe hacer es enfriar la quemadura con agua fría, como ya dijimos. Esto ayuda a cortar el calor, a evitar que la quemadura sea más grave y ayuda a aliviar el dolor de inmediatamente. Esto tranquiliza al paciente quemado mientras recibe ayuda. Lo segundo que se debe hacer en caso de una quemadura de primer grado es cubrir la quemadura con un paño limpio y seco, cubrir la herida con mucho cuidado, con un paño que asegurarse que esté limpio para evitar infección. ¿Qué hacer con quemaduras de segundo grado o quemaduras moderadas? Las quemaduras de segundo grado, quemaduras moderadas, ya como hemos dicho, son las que hay un daño en la dermis y en la epidermis, en las dos primeras capas de la piel, y produce ampollas. ¿Qué podemos hacer en este caso? Lo primero es, al igual que la quemadura de primer grado, tratar de enfriar la herida, la quemadura con agua fría para cortar el calor y para aliviar el dolor de inmediato. Lo más importante en este caso es no romper las ampollas, porque las ampollas ayudan, es un mecanismo del cuerpo para cicatrizar de inmediato y para combatir la infección. Cuando, cuando reventamos las ampollas que se generan por la quemadura, estamos interrumpiendo ese proceso natural de sanación del cuerpo y estamos eh, dando cabida a cualquier tipo de infecciones. Es muy importante no romper las ampollas. Luego de que se enfría la zona de la quemadura, hay que elevar la zona quemada según se pueda para reducir la hinchazón. Recordemos que estos son estos primeros auxilios se hacen mientras el paciente recibe atención médica. En caso de ser una lesión de otra gravedad, se debe llamar a emergencia, acudir a atención médica. ¿Qué hacer en casos de quemaduras de tercer grado o quemaduras graves? Recordemos que en este tipo de quemaduras hay un daño total del tejido, de la piel, y en muchos casos eh, peligra la vida del paciente. De manera que lo primero que debemos hacer es llamar a emergencia. Siempre se debe llamar a una atención médica en caso de quemaduras de tercer grado. Es muy importante no tocar el área quemada en caso de quemaduras de tercer grado, sobre todo está si en el área está pegada algún tipo de tela, de ropa que pueda afectar aún más la quemadura. No tocar el área quemada, estabilizar al paciente
cubrir con una manta limpia la quemadura, tratar de cubrirla. No, no estamos hablando de una venda, sino de cubrir la manta mientras llega de cubrir con una manta la herida mientras llega la ayuda médica. Y muy importante, tranquilizar a la víctima, prestar ayuda en ese momento, eh, prestar ayuda emocional para que la víctima se estabilice, se tranquilice y pueda esperar la atención médica debida. No es muy importante este paso para lograr que el paciente no se haga más daño a sí mismo.